noches. Nuevamente estamos con un antiguo compañero, es decir, de bachiller. Parece que llevamos unas semanas que nos toca la gente. Hoy es probablemente uno de los escritores asturianos con vida más prolífico, a mí me gusta, y sobre todo teniendo en cuenta que yo estuve metido por los gremios de la hostelería y de la restauración, es un gran escritor al respecto. Él es Ignacio Gracia Noriega, todos lo conocéis, cualquier presentación mía sería inútil. Buenas noches. Buenas noches. El asunto que nos trae aquí, bueno, pero antes de nada, porque luego voy a olvidarme, si no, el canal está sorteando entre la gente que llama un teléfono que se ponen en pantalla, está sorteando una cesta de Navidad espectacular, con, bueno, hasta la cesta es pata negra, ¿qué más queréis que os diga? De vez en cuando veréis ese rótulo, yo, si me acuerdo lo repito, si no me acuerdo me lo dirá por el chiquito, lo seguiremos diciendo. Bueno, el asunto de aquí de chacha, charlar como si estuviéramos tomando café en un sitio, no tiene mayor finalidad, ¿no? Pero bueno, bien. Algunas picardías que te preguntaré así, que te insinuaré al respecto de conversaciones. Me gusta. El Oviedo de nuestros tiempos, yo suelo hacer así a los amigos, a la gente. ¿Tú de qué pinchos te acuerdas del Oviedo de nuestros tiempos? Ya que eres gastrónomo. ¿De qué pinchos te acuerdas del Oviedo? A ver, de aquella época. Ahora me coges así un poco descolocado, pero... Bueno, teniendo en cuenta que tú eras interno. Bueno, pero luego estuve externo, ¿verdad? Porque yo prefiero esos pinchos de chavales, en los primeros veces que va uno a un bar. La tortilla de Casa Tuto. Casa Tuto es un sitio que yo prefiero no hablar de él porque si lo hago tiene una hija o nieta que es psiquiatra ahí. Sí. Debe estar... a mí me riñe siempre porque digo que su padre o abuelo o lo que sea no dejaba entrar fumando ni con mujeres y cosas que además es verdad. Cosa de verdad, y que vendía tortilla de armario. Sí. ¿Te acuerdas que la bajaban con una cuerda y abría el armario y estaba dentro del armario? Sí, no, pero nada, prefiero hablar de otros sitios que sea Tuto. En realidad era gente malhumorada. Sí, encabronado siempre. Sí, siempre. Y el que diga lo contrario, aunque tenía la tortilla cojonuda, era encabronado siempre. Luego el hijo, el que estaba en Madrid, el que tenía ahí aquello lo de la cueva, como me parece, la mina debajo del centro asturiano también era lo mismo. Sí. Bueno, yo de pinchos, vamos a ver, yo me acuerdo de los del Manantial. Los del Manantial tenían unos pinchos estupendos, aquellos fritos de bacalao y aquellos bollinos de chorizo. Yo creo que esos eran de los mejores que había, porque luego... Pues aquí que vamos hablando mucho, que cada uno tiene una memoria, se acuerda mucho la gente, por ejemplo, de las ensaladillas del Alabusto. Hombre, y había y en la Rieta. Y en la Rieta. Y de los patates bravas de la Viuda, se acuerda mucho la gente. Hombre, claro, la Viuda, el Basilio y también en el Obetense. Y en el Obetense. Los Obetense la siguen poniendo. En el Obetense siguen poniendo el mejor pollo frito del mundo. Sí. Al el pollo al ajillo, efectivamente. Y bueno, también el Acón. El Obetense es un sitio de muy buena carne. A esos chuletones que luego te los trocean muy cómodo. Muy cómodo y además se puede compartir. Y yo, eso fue una pena lo del chaval, hombre, porque sí, es una cosa que disgusto más. Pero son encantadoras las muchachas, ahora da gusto de verlas. Pero son encantadoras, la verdad es que... A mí me da un poco de pena ir allí y no ver a Serafín, porque Serafín era un hombre que... Yo lo encuentro a veces paseando. Es verdad, pero... Tú también, ¿no? Claro, pero no, Serafín era la vida de aquello. Mira, Serafín era una especie de, digamos, que a mí me recordaba, me sigue recordando todavía a John Glenn, al astronauta, tiene la misma pista. Sí, tiene la misma estructura. En la cabeza. El fenotipo que llaman. Sí. Pero yo a Serafín nunca en 40 o 50 años yo nunca lo vi por la calle. Siempre lo vi detrás de la barra. Y Serafín era muy parecido al padre. El padre también era del mismo tipo. El padre era también así, con la cabeza redonda, con el pelo muy corto y también, aunque mucho más bajo. Más bajo y un poco más torcas. Eso ya no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando tenía una puerta de madera. Había una puerta de madera con una entradilla, ¿no? Y
ya de aquella, claro, no tenían el comedor arriba todavía. No, no, yo sí lo disfrutaba porque él, los lunes cuando descansaban, iban mucho a casa de Ismael. Sí, sí. Con los niños, iban mucho a casa de sí. Ismael. Le gustaba mucho a los niños porque sabes que nosotros coqueteábamos con los muchachos, ¿eh? Y entonces yo lo disfrutaba fuera, ya de aquella época, ¿no? Porque otro que tampoco salía nunca era Ángel de Casanova. No, Ángel de Casanova podías ver cazando por León o iba mucho a Ulloniego, a la mortera de Ulloniego. Ahí tenía un bar que quedaba arriba de la mortera, ahí iba Gerón y ahí lo pasaban grande. Pero lo que se dice verle gobierno un día a diario, no lo veía nunca. Hablando de específico. Luego cuando se jubiló y cuando dejó el bar y todas estas cosas, que dejó a mucha clientela huérfana, eso también es verdad, iba a casa con Ramos. Claro. Sí. Otro de esos especímenes, Óscar, hombre, el delito. Hombre, Óscar es un frijoles trasplantado. Sí. Y además, bien hablante. Hombre, yo tengo mucha amistad con él. Yo le tengo mucho cariño, no solo amistad, yo a Óscar le doy cariño. Es un hombre ingenioso, suele hacer juicios así, bien, tajantes. Cáusticos. Como las dos Sí. Pero suele acertar, Pero suele acertar. Hombre, yo creo que este tipo de gente acierta. O sea, que el San Mario acertará. Es un gran jugador de mus, yo como no sé jugar al mus. El Ciu más, uno de los hijos, yo no conozco a nadie de Asturias que juegue más que un hijo de él. El naipe es una cosa que no... No, el mus no se considera un naipe, el mus es un sobremesa. Para jugar, bueno, sí, pero es como naipe, no se juega en Pedro, juegas el Café Lescope, se juega es naipe. A ver, naipe. Yo hubo una época en la que jugué al póker y jugaba al póker sin saber, y entonces pues... La suerte del novato. Claro, y jugaba porque... podía estar jugando hasta tarde fumando y bebiendo copas, y entonces claro, era más bien el ambiente, era lo mismo que el cabaret. Era lo mismo el cabaret no se iba muy bien, si iba a ser porque se trasnochaba. Aunque no lo crean. No, y porque hay humo, y porque hay señoritas, y esto es como aquello que le preguntaron una vez a unos ciudadanos en una encuesta estas que hacen los de televisión, que me le van a preguntar que cómo le gustaba el whisky, cómo le gusta a usted el whisky, y uno decía pues en vaso largo con 3 piedras de hielo, otro en vaso ancho, en fin, cada uno decía eso sí, y hasta que llegaron a donde uno y dijeron, ¿y a usted cómo le gusta el whisky? Dice, bueno, no dijo señoritas, pero vamos, o sea... Abreviolo. Sí, abreviolo. Sí, dijo una palabra de 4 letras. Claro, esto, y con mucho humo. Claro, lo que pasa es que ahora como nos quitaron el humo, pues entonces ahora nos fastidiaron. Sí, los fumadores... Oye, ahora parecen unos apestados, salen para afuera a fumar. Sí, eso es una cosa que verdaderamente... Yo no soy fumador y estoy en contra de que hayan hecho eso. Bueno, claro, porque es que eso es una cosa, no hace falta ser fumador para estar en contra, porque eso es atentar una libertad privada. O sea, quiero decir, esto quiere decir que... La primera vez que oigo una cosa sensata, claro, al respecto. Y es una cosa que es que, teniendo en cuenta que hay una parte de los ciudadanos que fuman, es tomar partido por los que no fuman, que suelen ser gente muy aburrida. Sí, y además de muy aburridos, son malos clientes de los establecimientos de hostelería, porque en todos los restaurantes buenos que se precian, siempre echan en falta a los fumadores, porque claro, después, hombre, el que fuma un puro pide una copa, y como, hombre, claro, porque es que un puro pues te dura media hora por lo menos. La sobremesa, charlar, claro, es cuando lo decía. No, y ahora el que entra y no puede echar un pito, toma un vino y marcha. Sí, no toma 2 o 3. No, eso además, pero es que además hay otro problema, que es un problema que, por ejemplo, un día de estos de pleno invierno, ¿no? Entonces, un día que estábamos comiendo en La Paloma, y después de La Paloma estaba con Javier Calzadilla. Llevaba yo 2898 y digo, vamos aquí a quemarlos. Bueno, salimos afuera. Claro, hacía un frío de 1000 demonios, un 898 tampoco lo vas a tirar a la tercera chupada, pero es que
no solamente era que nos estábamos muriendo de frío mientras fumábamos, es que la gente que pasaba por la calle nos miraba como si fuéramos facinerosos. Apestados, claro. Sí, sí. Y yo, vamos, yo lo de fumar es una cuestión que si el tabaco fuera tan peligroso, porque parece ser que ahora el tabaco ya es la causa de todo, ¿no? Si estuviéramos en el régimen anterior, dirían que hasta el tabaco fue el causante de la muerte de Calvo Sotelo. O sea, aquello cuando la Guardia Civil interrogaba hábilmente a alguien que acababa confesando que también le habían matado a Calvo Sotelo. Bueno, pues ahora el tabaco es el que mata a Calvo Sotelo. El tabaco probablemente haga daño, o sea, que no sea bueno, pero tampoco de eso lo que tú dices. Bueno, hay gente que le hace daño y hay gente que no le hace daño, o sea, como todo, hay gente a la que el alcohol los pone como fieras y otros que beben una botella de whisky y no les pasa nada. O ponerse simpaticísimos. O se ponen simpáticos. Algunos que se ponen simpáticos. Bueno, yo ahora que me volví abstemio no porque le tenga miedo a la Guardia Civil, porque yo no sé conducir, ¿no? Claro. Porque muchos dicen, no eres por... que digo, no, yo no sé conducir, fue una cosa del médico. Sale guapo bastante, tú mira para aquí que donde está la cámara. Bueno. Está saliendo guapo bastante, No, bien, estoy saliendo guapo nada. Yo lo de dejar de beber, pues hombre, me lo aconsejó mi médico, el doctor Ramón Sobrino, que es un gran médico, tiene más de 80 años, pero es un médico estupendo, un cardiólogo de categoría, ¿no? Y bueno, pues entonces no bebo, pero sin embargo yo nunca diré nada contra los que beben. No, yo tampoco. Yo sé, es que además estaría diciendo contra mí mismo, porque yo bebí todo como en el mundo. El pasado, ¿no? El pasado, bebí. Sí. Y yo lo dejé por hábitos sociales. Estuve en una sociedad durante 8 años que no bebía nadie. Ya. Y igual que bebía porque bebía todo el mundo, pues dejé de beber porque no bebía nadie. Bueno, claro, ahora se bebe menos, pero quiero decir, hombre, que nuestra cultura depende del alcohol, es una cultura alcohólica. Y me estoy refiriendo no a lo que ahora llaman cultura, que le llaman cultura a cualquier cosa, a las madreñas, hablan de la cultura del fútbol, de la cultura de... No, yo hablo de la cultura en general, o sea, de la cultura grande. La cultura grande le debe mucho al alcohol, ¿no? Ahora en Inglaterra, el otro día publiqué un artículo sobre esto en la Nueva España, en Inglaterra sale una sociedad de admiradores de Shakespeare que están muy cabreados con una película en la que aparece Shakespeare como un borracho. Bueno, pues, en fin, ¿qué les molesta? Sería, sí, guapamente. Murió de una borrachera, o sea, realmente el dato que sabemos es que fueron a ver a Shakespeare, Ben Jonson y otros dos, empezaron a beber y como decía el cura de su pueblo luego en un informe, le entraron unas fiebres y murió a consecuencia de ellas, ¿no? Pero bueno, claro, es que Shakespeare encima crea a Sir John Falstaff, que es un bebedor tremendo, ¿no? Y habla incluso de vinos que no existían en su tiempo, como el vino de Canarias. Claro, quiero decir, en el tiempo de Sir John Falstaff, que es en el siglo XV, todavía no Canarias era un país bárbaro, eran unas islas bárbaras, no era ni país, ¿qué iba a ser, no? Y entonces luego atracaban allí a hacer aguas y a hacer algunas cosas los barcos. Yo creo que ni eso, porque por ahí debe pasar muy poca gente. El caso es que Shakespeare pone a Sir John Falstaff como un gran bebedor de vino de Canarias, que el vino de Canarias se bebía mucho en Inglaterra en los tiempos de Shakespeare, pero no en los tiempos de Falstaff, en el siglo XX, como digo. O sea que bueno, que es que vivimos en una... de los famosos pintores y el absente, joder, claro. Sería de ellos. Claro, pero es que lo que pasa es que vivimos en una época muy triste, y yo creo que esto va más, en la que aparte de que estamos controladísimos por todo, por estos bichos que le llaman internet, por los teléfonos móviles, por todas estas cosas que te quieren, además hay 3 obsesiones dentro de este mundo que son la seguridad, la salud y luego el eso de parecer moderno, ¿no? Y con estas 3 cosas que la gente se vuelve por una parte cursi y por otra pedante. Y son 2 cosas que van muy unidas, la pedantería y la cursilería. Yo creo que son lo mismo. O sea, el que es cursi es una vez pedante. Eso no hay manera de librarse. Y algo estirado. Sí, estos que protestan por todo, porque luego la gente es muy aficionada a protestar, ¿no? O sea, es que yo tengo derecho, es que mis derechos, es que, pero bueno, pero vamos a ver, tus
los derechos, es que la gente no sabe hablar más que de derechos. Yo nunca voy a hablar de nadie que tengo un deber, no, eso no jamás a nadie, ¿eh? A nadie, ¿no? Y en todo caso, protestando. Hombre, no, claro, coño, es que mis derechos, es que tal, es que yo, es que mi niña no le gusta su niño en paz, hombre, y tal, ¿no? Es que yo, los toros, por ejemplo, oye, es que el toro tiene derecho, pero sin embargo, si el toro coge al torero, a estos yo creo que se alegra. Se alegra. ¿Eh? No, yo he visto publicidad en la que se alegran. Sí, de la misma manera que los hay que prefieren que el ladrón esquive al policía y que el etarra mate al guardia civil. Pero esto no es políticamente correcto. Bueno, yo creo que no creo que políticamente correcto abunda, pero no puede llegar a ser correcto porque estaríamos en el culo de... Bueno, pero es igual, pero es que los bienpensantes, por ejemplo, tienen esas ideas que en el fondo son unas ideas intervencionistas, porque vamos a ver, ¿por qué se prohíben los toros? O sea, ¿por qué quieren prohibir los toros o ya los prohibieron en algunas regiones? En Cataluña. Sí, hay. Que es una región que fue muy taurina, esto hay que decirlo, tienen una gran plaza en Barcelona y siguen teniendo los bows del caballo. Sí, pero eso es cultura. Eso es cultura. Eso es cultura. Es que hay toda una diferencia grande. Por ejemplo, si un moro le pega a la mora, eso es cultura. Ahora, si tú le pegas a tu mujer, eres un canalla y un machista y tal, o sea, un abusador de género. Abusador de género. Pero el otro está ejerciendo su cultura. Y entonces tú, por ejemplo, tiras a una cabra desde el campanario de la iglesia y eso es cultura popular, ¿no? O esta bestialidad que hacen en Tordesillas con el toro y estas cosas, ¿no? Pero bueno, una corrida de toros, en fin, eso es una bestialidad y una salvajada. Pues a mí me parece que los toros son el único ritual, el único espectáculo ritual que en este momento existe en el planeta. Esto y el teatro kabuki en Japón. O sea, son dos cosas perfectamente, y bueno, y para encontrar un equivalente a los toros en el mundo occidental tendríamos que ir a la ópera. Y la ópera es también una conjunción de artes y una representación igualmente ritual. O sea, que tú vas a ver Rigoletto, Turandot, conoces perfectamente el argumento, sabes lo que va a pasar, de la misma manera que en los toros sabes muy bien conoces la partitura, conoces la partitura, conoces el texto, solamente hay unas variantes de que si el tenor lo hace de esta manera, que si lo hace del otro, la puesta en escena, que la puesta en escena, bueno, ahora los directores parece ser que quieren convertirse en las estrellas y están estropeando la ópera, ¿no? Demasiado puesta en escena. Demasiado puesta en escena. Bueno, el otro día de Turandot está muy bien, vamos, la puesta en escena a mí me parece magnífica, pero hay algunas que son verdaderamente insoportables. En los toros es lo mismo, o sea, de la misma manera que aquí sabes que es una princesa que hace los 3 deseos y tal, estas cosas, en la corrida sabes que hay una parte de capa y luego entran los tercios y acaba con la muerte, que no necesariamente acaba con la muerte. Sí, no, al que lo merece. Al que lo merece se le indulta. O sea, que en realidad el toro no vaya a morir, el toro va a luchar, ¿no? Entonces, claro, yo lo que no entiendo es esto de ponerse en contra del torero y a favor del toro. Yo eso no lo entiendo. Y esta es un poco la ideología que existe detrás de la prohibición del tabaco, o de eso de volvernos a todos como muy buenos y como franciscanos, ¿no? Hay cosas que hay que decir. Es que está pasando con las mascotas también. Bueno, con la supermoda de las mascotas. Eso ya no lo sé. Yo tengo gatos y claro, como vivo en el campo, pues no tienen problema, pero está pasando en las ciudades mucho. Y luego viene el abandono de las mascotas y entonces resulta que el que abandona la mascota es un maldito y el que la tiene es un bendito y bueno, están también jugando mucho con ese negociado, ¿no? Yo creo que los perros, yo creo que es un asesinato tener un perro grande en un piso, en una ciudad. Sí. El perro no puede estar a gusto nunca, el perro necesita correr, prau y moverse. Bueno, igual es una opinión mía, ¿no? Depende, los animales son a su manera, ¿no? Yo tengo un gato, que es un gato, yo llegué a tener 17 gatos. Por cuestiones... Que como conejos. Sí, eso sí. Y ahora tengo uno que me regaló José Luis García Delgado, porque un día lo había encontrado en Muros de Narón y dijo,
dijo, uy, tengo aquí un gato, que le llamaba Pel, como la película, porque la había conquistado, ¿no? Y Pel el conquistador, dice, bueno, pues el gato este nos conquistó y lo llamamos Pel, pero claro, cuando José Luis marchó para Madrid, acabadas las vacaciones de verano, pues dice, ¿y ahora qué hago yo con el gato? Bueno, pues nada, se lo entonces a Ignacio, me llamó, oye, este gato, tal, mi mujer no quería, al final cogimos el gato. Bueno, pero el campo tiene razón de ser, porque el hecho de que exista un gato ahuyenta a los ratones y hace mil cosas, ¿no? Sí, no, teníamos el jardín lleno de topos y hace 3 años que no aparece por aquí ninguno. Pero lo que te decía yo respecto a esto que dices tú, que tener un perro en un apartamento, bien, el gato tiene campo para correr todo lo que quiera, tiene el jardín y luego hay fincas, hay bosques, hay de todo. Puede salir a buscar gata, si quieren. Gata tiene una en casa, porque hay una que se juntó y vive, y él ahí ya tiene monógamo. Tiene 2 hijos, ¿sí? Que no quiere verlos, no le gusta nada, pero bueno, tiene 2 hijos. Lo que pasa es que este está en casa y los hijos están en el porche, no los deja entrar. Es muy mal padre. Pero lo que yo te decía, este gato que puede estar en el campo todo el tiempo que quiera, sin embargo, prefiere estar en casa. Bueno, es un gato muy casero y le gusta, ahora que está la calefacción encendida, pues hombre, no va a andar por ahí con el granizo que hubo ayer, ¿no? Y entonces, por eso te digo, que un animal si se acostumbra y... Puede ser lo que dice feliz. Puede ser feliz viviendo en un piso. O sea, puede ser feliz viviendo en un piso. Me parece un argumento muy bien plausible. Porque son animales caseros. El gato es muy casero. Luego el gato, aquello que decía Ginger, que es verdad, no dice... no sabemos lo que hace por la noche, porque esos sí son muy noctámbulos. Como si hubieran abierto los cabarets, dice, ya a las 12, por ahí, el gato a veces se pone inquieto y dice, bueno, tengo por ahí una partida de póker o voy al cabaret a ver ahí un número, Sí, la noche les gusta mucho, y el bosque, les gusta mucho el bosque, pero no, ellos en casa lo pasan muy bien. Y los perros, bueno, yo tuve 2 perros de caza y uno de ellos pues lo tenía mi mujer en el piso, era un pointer, que mira que el pointer es un perro inquieto y bueno, pues se acostumbró a vivir en el piso y bueno, cuando salía tiraba mucho y tal, pero no, yo creo que aquel perro, el Black, no lo pasó mal, o sea, vivía bien en el, de vez en cuando, claro, lo sacábamos, yo le daba largos paseos y esto, pero y a veces salía a cazar, pero en el piso ellos se arreglan. Hablando de cazar, tanqueros como los jabalíes, ¿eh? Sí. Aquí la Florida, en Montecerrado, están en casa ya. Sí, no, ahí en Sebares, por donde yo vivo, no vi todavía ningún jabalí. Lo que sí veo son corzos, que da gusto verlos. Claro, pues que el jabalí es guaza, ¿eh? Yo vi el centro de la Florida, del paseo a la Florida, y era como cuando pasas una rotudez y se queda la vuelta todo, estaba entero el prado, furado, todo. Yo vi un día yendo por la carretera un jabalí que chocó con un coche y sí, bueno, el jabalí quedó con la cabeza para una parte y las patas por detrás. Pero hacer un coche, el coche quedó como una acordeón. Eso es lo que me ha movido la atención. Porque pesará 130, 140 kilos un jabalí grande. Y poco. No, desguazo el coche. Desguazo, sí, eso muy y luego creo que cuesta la de mi madre cobrar. Hay un seguro de... Sí, pero parece ser que la de ellos. Bueno, pero ya sabes tú que lo de los seguros siempre es una cosa... todos son sonrisas y facilidades cuando vas a hacer tu seguro, pero cuando necesitas que el seguro te pague algo... Y de sentido común. Sí, ¿no? Los perros generan beneficios al que las tiene. Entonces, sean tuyas o sean de ellos prefieren tenerles ellos más tiempo, darte largues. Si te toren 4 meses que chupen ellos de beneficios. Y te aburres. Y si cansas y te aburres, pues entonces todo el beneficio del inventario. Bueno, ¿qué estás escribiendo? ¿Por dónde andas? Pues acabo de publicar un libro sobre Marcelino Menéndez Pelayo con motivo del centenario de su muerte en 1912.
es un libro que escribí en colaboración con Aquilino Duque y con César Alonso de los Ríos. Y bueno, más que nada pues era por recordar a don Marcelino, que es una figura central de la cultura española y cuyo centenario pues pasó de puntillas. Por debajo de la mesa. De puntillas, o sea, es una vergüenza. A mí me recuerda ver aquello que sucedió con 1992, cuando el aniversario del descubrimiento de América, que entonces gobernaban los socialistas, y entonces no querían saber nada con aquello, no querían resultar ofensivos con las colonias, con las excolonias, en las que además, por cierto, no existen indios ya, o sea, porque muchos dicen que en Norteamérica se cargaron a los indios. En América todas las clases gobernantes son de ascendencia española, y luego bien que presumen de ello, ¿no? En el mejor de los casos, criollos. No, claro, criollos, mejor, sí, claro, bien que presumen de ello, ¿no? Es que el criollo es el ascendente, es el noble, ahí es el noble, claro, pero es el de ascendencia europea. Y entonces, bueno, pues se hablaban, en lugar de hablar de conquista o descubrimiento, hablaban de encuentro, que es una idiotez, ¿no? Y bueno, pues así salvaron esto. Ahora, claro, don Marcelino Pelayo también es una patata caliente, y es un problema, porque don Marcelino pues era un señor que era católico y que era muy españolista, no nacionalista, sino españolista. Entonces, claro, esto sucede con un gobierno que teóricamente pues debía estar más en sintonía con la ideología de don Marcelino. Lo que pasa es que yo creo que este partido no es conservador ni nada, esto es una especie de UCD descafeinada, ¿no?, que tenemos ahí, y que bueno, que se ocupa únicamente de cuestiones económicas y lo demás le trae al fresco. ¿Estás seguro que se ocupa de cuestiones económicas también? Da más aspecto de que están gobernando que el gobierno anterior, porque claro, el gobierno anterior era de circo, ¿no? Bueno, o sea, con la ley de Pajín y la Viviana Ido y aquel larguirucho que era de León, ¿no? No lo voy a nombrar, no vaya a ser que aparezca. A ver si vienen los pómulos me después, ¿eh? Sí. Pero, hombre, esto parece que es un gobierno más serio. Pero en algunos aspectos no, tienen una gran prevención hacia España. Ellos... a decir que son España. No, claro, sí, hacia España en realidad, o sea, no se dan cuenta de que cuando un país empieza a disgregarse y a romperse, pues eso es un signo de decadencia y así acaba, ¿no? O sea, todavía tanto que hablan de Alemania y del ejemplo alemán, no se dan cuenta de que Alemania, con mucho sacrificio, se unificó. El que Estados Unidos hace una guerra, que fue una guerra muy sangrienta y muy dura, que duró un año más que la nuestra, pero después de esa guerra los confederados y los federales se unen y forman una nación, y constituyen una nación, y como decía William Faulkner, pues en este momento somos todos norteamericanos, aunque nosotros somos del sur. Pero a nadie de Luisiana o de Texas se le ocurre ahora decir, no, es que yo ahora quiero ser tejano, como si fuera un catalán de estos que andan por ahí, y no, es que yo soy europeo y tal, ¿eh? ¿Tú qué vas a ser europeo? Si no fuera porque eres español, serías bereber, ¿eh? O fenicio. Fenicio será mejor, hombre. Sí. Pero es que, claro, el problema de Cataluña concretamente es que es un problema terrible, porque estos señores no se dan cuenta de que encontrándose en una posición fronteriza entre España y Francia, en una época en la que tanto España primero como Francia después eran grandes potencias universales, se lo hubieran comido, hubieran tenido una historia tan atroz como la de Polonia. Va a salir otro. Pues naturalmente, cuando no entraban los rusos, entraban los alemanes. Y entonces estos, mientras fueron españoles, no entraba nadie, ¿no? Vamos, entraban los franceses de Napoleón porque entraron. Pero entraron toda España. Y entraron toda España, claro. Entonces, bueno, pues lo que pasa es esto, en este momento en el que el país parece ser que ya tiró la toalla después de unos cuantos siglos de decadencia, pues el país quiere olvidarse
precisamente de una persona que le recordó que España había sido grande y había sido muy grande, que fue don Marcelino Menéndez Pelayo. Don Marcelino, yo creo que es una de las figuras literarias más impresionantes de la cultura europea. Así, sin más, o sea, un hombre que puedes equipararlo con Lope de Vega, que escribió 1500 obras de teatro, ¿no? Decía él, más todo lo demás, la Dorotea y todo eso. Luego tuvo veintitantas novias, estuvo luchando contra los ingleses, o sea, que hizo de todo, ¿no? O como Balzac, que escribe La Comedia Humana. Es una obra que dices tú, bueno, pues esto es una obra de unas dimensiones ciclópeas, ¿no? Y es que hay muy pocas figuras así. Don Marcelino, además, no solamente escribió, sino que leyó muchísimo, leyó cosas que hasta entonces nadie había leído. Y no se le hizo nada. Y no se hizo nada, nadie se acordó de él, pero es que además don Marcelino es un hombre que... ¿La universidad siquiera? No, la universidad muy poco, yo creo que la Universidad de Oviedo no hizo nada, y sin embargo fue senador por la Universidad de Oviedo. O sea, que es una cosa que son cosas que no entiendo. Y hay que tener en cuenta que, vamos, que la obra de don Marcelino pues es reivindicar la cultura española y descubrir la cultura española. Como decía de él don Juan Valera, dice, ayudó a que nos conociéramos. Porque... Algo importante, que tenemos importantísima. Conciencia de quién somos, ¿no? Importantísima, es que intentó crear una conciencia cultural, pero cultural además dentro de un contexto europeo. Don Marcelino no era en modo alguno un hombre que dijera, no, es que solamente lo español es lo bueno, no, él reconocía que estábamos en un contexto de cultura europea, naturalmente dentro de un contexto, digamos, de cristiano, por así decirlo, porque en realidad si algo unifica a Europa es el cristianismo, no hay que andarse con bobadas. Ni bajo esa bandera, ni bajo esa cruz. Ni hay que decir aquello que decía, aquella idiotez que decía aquel Moratinos, aquel siniestro ministro de Exterior que hubo, que decía, no, bueno, es que el cristianismo no es lo distintivo de Europa. Pues entonces dígame usted que es lo distintivo de Europa, ¿no? O sea, bien... donde vayamos a mirar que había una cruz. No, sigue habiendo. Quiero decir que desde Laponia a Gibraltar y desde Islandia a los Balcanes, pues el signo es el cristianismo, y en las pocas zonas de Europa donde hay una presencia islámica, que es precisamente los Balcanes, pues la guerra es constante. Entonces, claro, a mí lo mismo me da que sean o católicos romanos, o ortodoxos griegos, o protestantes, pero el hecho es que efectivamente el cristianismo está ahí. Aprovechando que el Euro pasa por Zaragoza, hombre, entonces, ¿qué te parece a ti que quieran meter dentro de Europa al Islam? Pero que lo quieran meter oficialmente. Bueno, yo, mira, es decir, que ingresen en el mercado común. Eso Turquía, no, hombre, eso no, porque Turquía no es Europa, quiero decir, entonces, pues puede decir el mercado, no sé, euroasiático. Primero eso, pero no, pero a mí, yo creo que lo más peligroso, es darle naturaleza de europeo al Islam. Bueno, sí, claro, eso podría ser muy peligroso, pero es que además ahora hay un gobierno así como medio islámico, ¿no? Eso es. Porque ellos, yo siempre recuerdo lo que nos decían, a ti si te mata un moro va al cielo. Si mata a un infiel va al cielo. Entonces, claro, negociar con un paisano que como premio por matarte tiene el cielo, puede ser complicado, ¿no? No, y además es que hay una cosa que es que no se puede negociar en la medida en la que, vamos a ver, ellos tienen una concepción del mundo totalmente distinta a la nuestra, aunque procedan del mismo libro, ¿no? Porque en realidad procedemos, las tres grandes religiones monoteístas tenemos la misma fuente. Claro. Que ahora bien, nosotros, para ellos, somos politeístas. Ellos piensan que, claro, nosotros admitimos el culto de los santos, admitimos que Dios es tres personas. Hacemos imágenes, hacemos imágenes, que eso es una cosa que ellos consideran verdaderamente pecaminosa. Tenía que ser muy feo en ellos, porque no dejan de hacer que se ellos... Ellos lo que es más puro, ¿no? Quiero decir, es un concepto de Dios más puro que el nuestro. Pero hombre, no, ya a partir de ahí ya te crea, quiero decir, todo un arte fastuoso que
existe gracias al cristianismo y no gracias a ninguna otra forma. En realidad el cristianismo pues fue monasterios, pues, todo el arte renacentista, todo el arte medieval y hasta la ascensión de la burguesía al poder a partir de la Revolución Francesa, que entonces ya pues personas privadas se podían permitir el lujo de comprar obras de arte, ¿no? Entonces cuando empiezan a hacerse cuadritos pequeños, ¿sabes? Pero yo creo que no, yo creo que, hombre, a mí me parece que forma parte, vamos, el ingreso del mercado común tal vez no sea una bicoca. Hay que tener en cuenta que aquí en España la transición pasó por, como dice Paco Rodríguez, y tiene razón, lo hizo con dos cargas enormes y que las estamos padeciendo. Una, el ingreso en el mercado común de la manera que lo hicimos, lo hicimos muy mal. A paso ligero. A paso ligero y entrando por la puerta de los criados. Y que despatigado. Claro. Entrando por la puerta de los criados. Sí. Y claro, eso de hacer creer al personal pues una serie de cosas que se dijeron que durante la transición, entre otras, es que ya somos Europa, como dicen muchos. No, miren, Europa lo fuimos siempre. Es más, si no hubiera existido España, no existiría Europa. ¿Sí? Aunque luego nosotros hicimos una historia desgraciadamente muy a espaldas de Europa, desde las cruzadas que no participamos en ellas hasta la guerra de la independencia, que aunque luchamos como los primeros y fuimos los primeros en derrotar a Napoleón, luego no tuvimos ni presencia en el Congreso de Viena, ni impusimos ninguna condición ni nada. ¿Por qué? Pues porque siempre estuvimos gobernados por lo peor de cada casa y nuestros gobernantes siempre fueron un desastre. Tradición que se conserva. No, claro, natural. Pero yo creo que el ingreso en Europa, que bueno, luego hizo que viniera aquí mucho dinero, que vino efectivamente, pero luego lo gastaron en boleras, como decía Juan Velarde, ¿no? O sea, dice, es que lo están gastando en boleras, y efectivamente lo están gastando en boleras, y realmente y en piscinas. Y en piscinas, y esas cosas, ¿no? Y luego la otra pesada carga, que es así, que es como un cáncer, que es el Estado de las Autonomías, según mandato constitucional, que decía Felipe González, ¿no? Eso yo estoy seguro que más tarde o más temprano hay que eliminarlo. No, claro, es que no se puede pagar, ¿no? Y si no, estaremos todo el día arrastrando el culo, ¿no? Y debiendo, y empufados y demás. No se puede pagar. Eso, me acuerdo cuando alguien decía lo de las catedrales y los americanos, ¿no? Sí. Y los americanos decían, es que nosotros no tenemos perres para hacer catedrales. Sí. Para el país más rico del mundo. Es decir, como diciendo, ustedes gastan los perres por referirse graciosamente a que en una época en catedrales y ahora en piscinas, monumentos y aeropuertos que no vuela nadie, por poner ejemplo. Claro, los catedrales están bien hechas y están muy bien ahí. Exactamente, en su día. Pero bueno, en su día, claro, es que ahora no se hacen catedrales. Se hacen aeropuertos que no vuelan los aviones. Desgraciadamente nos hacen catedrales. Porque... No, sí, ya, están haciendo una más de una tarea. Bueno, no, eso no la acabaron, ¿no? Es decir, están haciendo la tarea. Bueno, pero es que era porque tenían un arquitecto medieval. Sí. O sea, Gaudí era hombre de la Edad Media. Probablemente. No, era seguro que era un medieval. O sea, quiero decir, si no tienes un espíritu profundamente religioso y espiritualista, no haces una catedral como esa, te dedicas a hacer otras cosas. Edificios, bueno, hizo muchos edificios. Haces el Niemeyer. Sí. Niemeyer. Hablando de Niemeyer, fíjate, ¿qué te parece ahora que... Porque aquí hubo un lío de la madre que lo parió con Foro, que si Foro era, que si os tenía manía, que si no sé qué, y resulta que ahora yo, levántate por la mañana y lees, coño, si esto ya lo sabíamos, y todavía están intentando taparlo. Yo a mí me da pena de aquella vez que esa demagoga alcaldesa de Avilés sacó a las bases del PSOE a defender el Niemeyer a unos individuos, bueno, el PP ahí están de compañones, están de compañones ahí de una cosa que teóricamente no tenían por qué estar. Y además yo hay una cosa que no comprendo. Sin plato, están de compañones pero sin plato. Sin plato, es que eso es mucho peor. Es que ese es el problema del PP, está de compañón sin plato claro. Siempre, yo no sé, teniendo mayoría absoluta en Asturias, luego entre ellos empiezan a tirarse los platos a la cabeza entre unos y otros, y acaban gobernando los socialistas, pues eso yo no lo entiendo. Ahora, yo lo de que por ejemplo saquen las bases a defender un concepto de la cultura totalmente elitista,
pagar de lo que decíamos antes, de estirado. Destirados, efectivamente. Sí, traer aquí a Carlos Saura, que fue un director de cine, que hace una exposición y pagarle €500.000, una exposición de fotografías. Pero ¿dónde se vio eso? Bueno, vamos a hacer un segundín de pausa y nos regresamos enseguida a contamos lo de la cesta otra vez, que no queréis que se me olvide, la cesta lo voy a hacer otra vez y continuamos charlando, Ignacio. Bueno, hoy lo más importante, porque es donde vais a que os fartuquéis todo diciembre, todo, la cesta que estamos sorteando, ya lo veis. Aquí debajo de mí hay un número, llamáis y por ahí obtenéis